¿No sabes cómo utilizar razones trigonométricas? Calmao, ya te lo explico. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con las razones trigonométricas, ¿ok? ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para calcular elementos de un triángulo. Con elementos me refiero a los lados o a los propios ángulos, ¿ok? Aunque vamos a iniciar suave, vamos a ver simplemente algunos elementos del triángulo rectángulo, que es el triángulo que vamos a utilizar, y cuáles son las razones, ¿ok? Así que vamos a la tabla. Muy bien, acá te presento un triángulo que ya conoces, ¿ok? Que es el triángulo rectángulo, cuya característica es que tienen un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados está denotado mediante ese cuadrito que acabo de dejar destacado, ¿ok? Eso representa simplemente. Y, por ende, los otros dos ángulos, alfa y beta, son ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90. Si no, no podríamos formar un triángulo. Como puedes ver también, tenemos A minúscula, B minúscula y C minúscula, que representan la medida del lado, en el fondo, del triángulo rectángulo. ¿Qué elementos debemos conocer? Bueno, los nombres de los lados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cateto y de hipotenusa. Entonces tú tienes que saber identificar bien cuál es cuál, ¿ya? Cateto, en definitiva, significa aquello que cae en 90 grados. Entonces, los catetos son estos lados. Sería ese de ahí y ese de ahí. O sea, aquellos lados que forman el ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Se conocen como catetos, entonces. Y la hipotenusa sería esta diagonal que se forma, que significa fuertemente atada, ¿ya? Porque antes los griegos trabajaban con estacas, entonces amarraban cosas, simplemente eran sogas, ¿ya? Y se ayudaban con eso. Entonces, como muy literal el significado del cateto y de hipotenusa. Ya, una vez que sabemos eso, un elemento importante que debes conocer y dominar es el teorema de Pitágoras, porque acá se va a utilizar un montón. Entonces, a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Las letras te las pueden cambiar, ¿eh? O sea, no dependas de la A, B y C, porque te puedo colocar cualquier letra. Lo importante es que tú sepas que estos cuadrados representan los catetos, ¿ya? Y la hipotenusa va a ser siempre la que va a estar solita al otro lado de la ecuación. Entonces, eso es importante. Teorema de Pitágoras. ¿Qué otra cosa es importante que manejes? Los tipos de triángulos que existen y qué información te entregan esos triángulos, ¿ok? Porque los vamos a utilizar más adelante para problemas o ejercicios aislados, ¿bien? Así que comenzamos. Las razones trigonométricas relacionan un ángulo y los respectivos lados de un triángulo, ¿ya? Y como te comentaba, nos va a servir para calcular esos lados restantes o calcular algunos de los ángulos del triángulo. Primero vamos a partir con el seno del ángulo. Entonces escribimos sen. Yo lo hago así, también puede ser sin, como puedes verlo en las calculadoras. Entonces, el seno, luego tienes que decir cuál es el ángulo que tú estás tomando como referencia. En este caso voy a partir por el ángulo alfa, simplemente para hacerlo en orden, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunos ángulos en específico que suelen aparecer bastante y ya se tiene un valor ahí rapidito para poder utilizarlo. Pero puedes trabajar con cualquier ángulo mientras sea un ángulo agudo. Entonces, ¿qué relaciona el seno de alfa? El seno de alfa relaciona el cateto opuesto al ángulo que te están dando dividido por la hipotenusa. El cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo, ¿ya? Recuerda, tenemos tan solo dos catetos. Uno que está inmediatamente al lado del ángulo, que forma el ángulo, y el otro que está enfrente. Entonces el cateto opuesto, vamos a colocarlo aquí, cateto opuesto, será en este caso el cateto A, ¿ya? Y luego el seno relaciona el cateto con la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto partido por la hipotenusa de ese triángulo que estemos trabajando, ¿ya? Que en este caso sería la letra C, o sea, A partido por C. Luego, si quiero, puedo calcular también el seno de beta. Obviamente, aquí el cateto opuesto no va a ser el mismo que el anterior, por lo tanto, siempre tienes que tener cuidado con eso. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Aquel que está enfrente. En este caso sería el cateto B, ¿ya? Entonces, el cateto opuesto corresponde a B,
Bien. Y luego la hipotenusa sigue siendo la misma. En este caso sí no hay ninguna variación. Entonces sería la hipotenusa, vamos a colocarle h solamente, que corresponde a la letra C, a la medida de ese lado. Luego tenemos otra razón trigonométrica que relaciona otros lados del triángulo. En este caso sería el coseno. Coseno de alfa. ¿Ya? ¿Qué relaciona el coseno de alfa? El coseno de alfa relaciona el cateto adyacente, es decir, aquel que está inmediatamente al lado. Vamos a escribirlo todo. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. La hipotenusa, como puedes ver, sigue siendo exactamente la misma, pero en este caso el cateto adyacente sería la división entre B y C. ¿Ok? Luego, el coseno de beta, la misma idea, va a ser el cateto adyacente, pero de beta, que en este caso sería nuestro lado A. Y la hipotenusa sigue siendo exactamente la misma, que corresponde a C. Ahora vamos con la tangente. La tangente suele denotarse como tan o una T y una G. Yo suelo ocupar T y G, ¿vale? Por comodidad simplemente. Entonces, la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto, voy a escribirlo CO nomás, partido el cateto adyacente. ¿Te das cuenta que relacionan diferentes elementos del triángulo? Eso es súper importante porque vamos a poder seleccionar qué razón trigonométrica utilizar para calcular lo que se nos pide. ¿Ya? Es decir, el cateto opuesto a alfa sería la letra A y el cateto adyacente a alfa sería B. Bien, ahora si hago lo mismo pero calculo la tangente con respecto a beta, obviamente sigue siendo el cateto opuesto y cateto adyacente, pero en este caso, como estamos cambiando el punto de referencia, el cateto opuesto corresponde en este caso a B y cateto adyacente será A. Es como invertirla, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya las razones que vamos a utilizar para ir resolviendo los diferentes ejercicios. Entonces, acá hasta ahora yo te hablo de ángulos genéricos nomás, alfa y beta, pero hay algunos ángulos que suelen aparecer bastante, ¿ya? Son triángulos que se ocupan un montón. Entonces, para ello se hizo una tablita en donde ya se muestran los valores de esas razones trigonométricas. Entonces ahí tenemos que ir seleccionando bien qué elementos nos va a ayudar a resolver el ejercicio más rápido, simplemente. Vamos con ejercicios. Bien, acá tenemos un ejercicio, ya nos dan los catetos en este caso, pero nos falta la hipotenusa y nos están pidiendo calcular el seno, la tangente y el coseno, ¿ok? Pero nos falta la hipotenusa, así que vamos a tener que calcularla primero. Pero ¿cómo la calculamos? En este caso, lo que podríamos utilizar es teorema de Pitágoras, simplemente, o darnos cuenta que se cumple un trío pitagórico. Ahí ve tú cómo quieres resolverlo. Por ahora vamos a utilizar acá al costado teorema de Pitágoras, ¿ya? Recordemos que el teorema de Pitágoras era la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Bien? Entonces, reemplazamos los valores donde A y B, da igual cuál sea, ¿cierto? Sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado igual a C al cuadrado. Recuerda que 6 al cuadrado no es 6 por 2, es 6 por 6. Entonces sería 36 más 8 al cuadrado es 64 igual a C al cuadrado. Otra cosa importante, las ecuaciones siempre resuélvelas hacia abajo, no hacia los lados. No me refiero con esto que no vayas colocando cosas así, porque se te va a perder la variable en algún momento, así que ten cuidado. ¿Ya? Ahora sumo, en este caso 36 más 64 nos da 100, que es lo mismo que C cuadrado. Ahora, lo que nosotros estamos utilizando aquí es el concepto de raíz cuadrada, ¿ya? Un número que al cuadrado nos dé 100. En este caso es lo mismo que decir que la raíz de 100 va a ser igual a C. Simplemente calculo la raíz de 100, que en este caso es 10, y ahí tenemos ya nuestra hipotenusa, así que coloco el valor acá, 10 centímetros. Seno de alfa. Me posiciono en el ángulo alfa y veo cuál es el cateto opuesto a este ángulo, el que está enfrente. O sea, sería 8. La unidad de medida la vamos a dejar ahí para el final. Y luego, simplemente divido por la hipotenusa, o sea, nos da 8 décimos. Podemos simplificar la fracción, en este caso por 2, o sea, nos queda 4 quintos. ¿Ya? El número decimal lo puedes calcular también, va a depender de lo que te estén pidiendo. En este caso lo vamos a dejar así, ¿ok?
la tangente de beta. Entonces ahora me posiciono en el otro ángulo, vamos a cambiar de color, me posiciono en beta y digo, ¿cuál es el cateto opuesto? En este caso corresponde a 6. ¿Y cuál es el cateto adyacente a beta? 8. ¿Ok? Entonces nuevamente, haz este ejercicio de colocar un puntito o posicionar tu lápiz en el ángulo que te están dando y ver cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. Suelen confundirse ahí, así que cuidado. Y 6 partido por 8, yo lo puedo simplificar por 2 y me queda que esto es 3 cuartos. Y finalmente calculamos el coseno de alfa. Nuevamente, estoy arriba en el ángulo alfa, veo cuál es el cateto adyacente a alfa, que en este caso sería 6, y divido por la hipotenusa. O sea, 6 décimos, que si simplifico por 2 nos da 3 partido 5. Y ahí ya tenemos las razones trigonométricas que nos estaban pidiendo. Como ves, no es difícil. Posiciónate el ángulo correspondiente e identifica los catetos y la respectiva hipotenusa, ¿ok? Vamos con un ejercicio ahora en el que ya nos dan un ángulo. Mira, tenemos esto, ¿ok? Nos dicen que este triángulo rectángulo, porque aparece el cuadrito acá arriba, tiene ángulos 60 y 30. Y nos piden calcular cuánto vale BC y cuánto mide AC. O sea, los catetos que nos faltan. Acá tú puedes ver también. Puedes calcular uno de los catetos, por ejemplo, y luego aplicar teorema de Pitágoras para calcular el siguiente, o calcular con trigonometría todo. Va a depender de lo que tú quieras calcular. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Qué lado vamos a calcular primero? Mira, yo le voy a colocar acá unas letras. Al lado que se opone al vértice A, le voy a colocar A minúscula. Y el lado que se opone al vértice B, le coloco B minúscula. Entonces ahora, voy a calcular, por ejemplo, el cateto A. ¿Bien? Así que voy a tomar como referencia, puede ser el seno de 30, por ejemplo. Entonces nos daría seno de 30 es igual a el cateto opuesto a 30, o sea, A, que es el valor que yo quería, partido la hipotenusa que mide 16. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, el seno de 30 ya lo sabemos. Mira, de hecho voy a volver a la tabla un poquito y para esto nos sirve, ¿ves? El seno de 30 corresponde a un medio. Entonces voy a llevar ese valor y lo voy a colocar en nuestro ejercicio. Entonces, seno de 30 es 1 partido por 2. Esto es igual a partido 16. ¿Qué hago ahora? Tengo que despejar la letra A. Yo lo que voy a hacer es multiplicar por 16. ¿Ya? O multiplicar cruzado. Es que no quiero tener cuidado con eso porque suelen confundirse. Entonces voy a sacar este 16 de allí, lo voy a transformar en un 1 y para ello voy a multiplicar por 16. Así, este 16 que acabo de colocar se simplifica con el que ya estaba y nos queda solamente la letra A. Pero obviamente, como es una ecuación, también voy a tener que multiplicar al lado izquierdo. Así que nos queda 16 por un medio igual a A. Ya sabemos por qué no aparece el 16 en el otro lado. Y 16 por un medio es lo mismo que la mitad de 16. O sea, nos da 8 milímetros, perdón. Eso vale el lado A, ¿ok? Entonces acá le colocamos 8 milímetros. ¿Bien? Ahora, no es la única razón que pude haber utilizado. Pude haber trabajado con el coseno de 60, por ejemplo. Cateto adyacente partido de la hipotenusa. No hay ningún problema y vamos a llegar a exactamente lo mismo. Vamos ahora a calcular el cateto B. ¿Ok? Para ello puedo utilizar la tangente, puedo usar el seno, el coseno de 30, como quieras tú, ¿ya? Por ejemplo, vamos a calcular con la tangente. Vamos a la tablita. ¿Cuánto es la tangente de 60, por ejemplo? Es raíz de 3. Ya, entonces, vamos a calcular la tangente de 60 grados, por ejemplo. Y esto sería cateto opuesto, o sea, B, que es la incógnita que nos queda, partido el adyacente, que sería A, pero A vale 8, ¿ok? Ahora, ¿cuánto valía la tangente 60? La tangente 60 era raíz de 3, igual a B partido por 8. Aquí es fácil porque simplemente debo multiplicar por 8 ambas partes de la ecuación y nos queda que esto sería 8 raíz de 3 igual a B.
Ahora, si tu profe te pide el valor un poquito más exacto, es decir, en decimal, tú tendrías que multiplicar 8 por 1,73 aproximadamente, porque esto tiene infinitos decimales. Así que ahí ya tenemos nuestros resultados. Acá no te olvides de la unidad de medida, que yo me olvidé, así que le colocamos aquí milímetros. Basta con colocarlo al final. Ahí está. Y ahí está el otro ejercicio. Como ven, no es difícil, sé ordenado. Vamos con el último ejercicio. Tenemos acá que calcular el ángulo gamma y también los lados. ¿Qué tenemos? Bueno, nos dicen que uno de los ángulos agudos es 45. Y entonces esto nos ahorra harta pega, porque resulta que si yo tengo el ángulo de 45, el ángulo recto que es 90, queda bastante simple calcular cuánto vale gamma, porque resulta que la suma de ángulos de un triángulo suman 180. Entonces nos da 90 más 45 más gamma debe ser igual a 180. Entonces, ¿qué hago? Sumo 90 más 45, que en este caso nos queda 5, y 135. Ahora, ¿qué hago? Despejo gamma, que en este caso sería restando 135, y por lo tanto gamma mide 45 grados. ¿Ya? Que mida 45 grados es una información importante, porque esto es un triángulo rectángulo isósceles, o sea, sus catetos miden lo mismo. Entonces vamos a calcular, es necesario calcular una de las medidas simplemente, dado que estas dos cosas son iguales y se ahorra mucha pega. Pero si tú no sabes eso, evidentemente vaya a tardar mucho más, ¿ok? Así que, bueno, tenemos la hipotenusa. Por ejemplo, podemos calcular el seno de 45 o el coseno de 45, como quieras tú. Vamos a cambiar de color y vamos a utilizar, por ejemplo, el seno de 45. Entonces nos queda cateto opuesto, en este caso vamos a colocarle, por ejemplo, aquí A, ¿ya? Partido la hipotenusa, que es 15 raíz de 2. Seno de 45 es lo mismo que raíz de 2 partido por 2. Lo puedes verificar en la tabla. Y esto, a su vez, es lo mismo que A partido 15 por raíz de 2. Acá tienes que ser estratégico. En vez de colocar cuánto vale la raíz de 2 en decimal, observa lo siguiente, mira. Como basta con multiplicar todo por 15 raíz de 2 para dejar A despejada, que es lo que nos interesa, voy a hacer lo siguiente. No voy a resolver todo de inmediato. Observa. Nos queda 15 por raíz de 2 por esta raíz de 2 que ya estaba. Y todo queda dividido por 2. Y esto es igual a A. Ahora, el tema está en cómo reduzco esta expresión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo raíz de 2 por raíz de 2, puedo utilizar propiedades de raíces, por ejemplo, y dado que los índices de las raíces son exactamente iguales, yo podría escribir tan solo una raíz donde multiplico los valores subradicales. ¿Cuánto me da esto? Raíz de 4, que es lo mismo que 2. Así que vamos a utilizar ese valor para reemplazar toda esa multiplicación. Y nos queda un ejercicio muy sencillo, mira. Nos queda tan solo 15 por 2 partido por 2. O sea, simplifico estos valores 2 y me queda que nuestro lado mide 15 centímetros en este caso. Y como se trata de un triángulo isósceles, tanto el cateto A como el cateto C en este caso miden exactamente lo mismo. Ambos miden 15. Y ahí está nuestro ejercicio. Como ves, no es tan complicado. Sí son hartos elementos que traen en juego, pero no es difícil. Hay que practicarlo simplemente. Así que espero que este video te haya ayudado. Y cualquier comentario, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Comparte, suscríbete, que me ayuda un montón para motivarme y seguir acá trabajando. En los próximos videos vamos a ver algunos ejercicios un poquito más complicados y sobre todo con problemas, que es lo que más suele costarle. Así que nos vemos. Cuídate mucho. Hasta luego.